Estamos en MDC Studio, en la oficina B. Yo soy Beatriz Amán, soy la directora de la Design School de IE de Madrid y hoy os invito a tener unas conversaciones sobre diseño y procesos de diseño y de la delgada línea que separa la experiencia de una escuela de diseño y la experiencia profesional. Contaremos con nuestros alumnos Pablo y Blanca, con nuestra alumna Andrea Carrera y con nuestro docente José Camacho. Hola, hoy tenemos con nosotros a dos estudiantes del IE de Madrid del Título Superior de Diseño de Producto, Blanca Galán y Pablo Sinanakgul. Buenas tardes, Blanca, Pablo. Hola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un placer. Hoy estamos aquí para conversar sobre algo muy especial que os ha sucedido este año, este 2020, y es que un proyecto vuestro creo que se ha hecho realidad. Sí. ¿No? Un proyecto que ha pasado de ser un ejercicio de escuela, un reto de escuela, a un producto que va a estar incorporado al catálogo de una firma italiana internacional de la que luego hablaremos y que vamos a poderla tener entre nosotros en el hogar. ¿Cómo comenzó esta aventura? Pues comenzó cuando estábamos en nuestro tercer año, teníamos la clase de proyectos y nos lanzaron esta propuesta de diseñar un mueble para un espacio co-living, ¿no? Sí. Y entonces nos llevaron a un espacio co-living para que pudiéramos ver y para que pudiéramos un poco, pues eso, ver qué hacía falta o ver algunas oportunidades que nos podría surgir. Y surgió de ahí, ¿no? Buscábamos al final solventar algún problema y yendo a los co-living, creo que tal como llegamos y nos empezaron un poco a hablar de en qué consiste los co-living, cómo funcionan los muebles y cómo los manejan dentro de esos espacios, nos estuvieron contando que un mismo espacio se transformaba desde una sala para ver una película a una reunión muy importante en la que necesitaba a lo mejor mesas más altas y claro, le estuvimos preguntando que los muebles no los podían estar cambiando todo el tiempo, si una mesa alta o un taburete más bajo, menos informal. Y creo que partimos de ahí, de la necesidad de tener un mueble que se pudiera adaptar a todas las situaciones que lleva el co-living. Claro, bueno, porque una cosa que sí quería explicar, digamos, a los oyentes, es que este era un proyecto un tanto especial en cuanto a su proceso de diseño, porque no era un proyecto largo, sino que de hecho llevaba el nombre del laboratorio, sí, claro, porque era algo que tenía que ocurrir muy rápidamente, ¿no? La ideación era muy rápida y la producción también. En total ocupaba creo que 6 semanas, 7 semanas el reto. Sí. Entonces, de esa primera visita a ese espacio co-living, de ese reto, ¿cómo nace una inspiración tan rápida, ¿no? Que a veces no llega cuando uno quiere? Pues ahí creo que fue que, como éramos dos, nos pusimos a hablar directamente y creo que lo primero que hicimos fue mirar un poco por internet los espacios co-livings y mirar a las fotos que sacamos ahí, hablar sobre qué vimos, sobre la necesidad que ha explicado Blanca de que el espacio cambia, entonces sabíamos que queríamos hacer un mueble, creo que multifuncional, ¿no? Que se cambia dependiendo de la necesidad de ese momento y del usuario. Y luego creo que nos pusimos enseguida también a dibujar, ¿no? Sí. Dibujamos tanto en el ordenador, en el programa Rhino, como en la tablet, un poco más a mano libre. Al final fue algo súper nuevo porque estábamos acostumbrados en primero, segundo y tercero a diseñar solos, o sea, nos lanzaban un proyecto para diseñar nosotros mismos, entonces cuando por primera vez teníamos que diseñar 2 personas, yo creo que fue también un poco la clave del éxito, ponerte tú a diseñar y tener una persona detrás diciéndote ¿y si esto? O ¿y si lo otro? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Entonces yo creo que la facilitación fue súper importante y clave porque cada uno empezó por un lado, pero al final nos unimos, cogimos pizarras grandes y empezamos a bocetar distintas formas, distintos tamaños y sí, yo creo que vino bastante bien. Fue por eso, yo creo. Claro, porque todavía no hemos dicho cuál es el proyecto, o sea, ¿qué habéis diseñado?
Pues no hemos diseñado solo una única cosa, yo creo. O sea, hemos diseñado un taburete que al mismo tiempo es una mesa de café, al mismo tiempo es un taburete de bar alto, un reposapiés, una estantería, y un poco lo dejamos ahí a la imaginación del usuario. ¿No? Sí, al final quisimos que el propio usuario fuera el que supiera utilizar, más que incluso nosotros los diseñadores, que él supiera utilizar el producto como lo quisiera. Entonces, de hecho, algo que es muy gracioso es el tema del nombre. Cuando estábamos bocetando, ¿qué es? Porque nos preguntábamos qué era nuestro proyecto. ¿Es una mesa? ¿Es no sé qué? Entonces siempre nos salía la palabra Anyway, pues al final es cualquier cosa. Entonces sí. De ahí sale el nombre del proyecto, que es Anyway, que le damos la libertad al propio consumidor de utilizar el mueble como él quiera. Como él quiera, en esos espacios de co-living comunes, ¿no? Donde cada uno puede tener como su propio espacio también dentro de esa comunidad. Justo. Luego, al ser un laboratorio, estaba enmarcado en un reto muy concreto, que era estudiar nuevas posibilidades para materiales existentes en el mercado, ¿no? En este caso colaborábamos con Finsa, utilizábamos el material de Colorcore para darle un nuevo uso, ¿no? Y eso también fue un condicionante muy grande porque había que entender las condiciones y las características de los materiales, qué se podía o no dimensionar, cómo se iba a prototipar con la fresadora. ¿Podéis contar un poco este proceso que además estuvo llevado por Mimétrica, ¿no? Por un estudio especializado, digamos, en el tipo de producción en un Fab Lab? Eran vuestros profesores. Pues sí, como tú bien dices, trabajamos con Finsa y nos dieron una madera que se podía trabajar solo en la máquina CNC. Y lo que pasa en la máquina CNC es que, o sea, la máquina CNC sacas cosas dos dimensionales, digamos, o sea, es como un papel y no se puede doblar o no, eso fue como un reto para nosotros que quisimos hacer un producto con todas las características que hemos explicado, pero también bastante tridimensional y o sea, meterle curvas como podíamos o hacer como una superficie cóncava. Y de ahí también viene un poco el diseño, que esas rajas que tiene el diseño, el taburete, viene porque quisimos hacer una superficie cóncava, porque queríamos salir de esa, ¿cómo se dice? Ese reto de que tenía que ser solo dos-dimensional, quisimos pues vencer ese reto, ¿no? Sí, además la fresa nos daba muchísimo problema para a lo mejor formas más complicadas o que tuvieran muchas rectas y muchas esquinas. Y yo creo que también el diseño se vio un poco como visto en el tema de que tenía que ser a lo mejor más circular y tal. Y luego el propio material os dio pie también a jugar con distintos colores, gamas cromáticas, gamas de acabado. El material sí. Tenía al final una capa arriba de un color y después como la parte interior de la madera era nosotros lo hicimos por ejemplo de color negro, entonces se veía muy guay en el diseño porque se veían dos colores sin nosotros quererlos y daba muchísimo juego al diseño. Fenomenal. Bueno, tenemos que decir que estos primeros prototipos de ese laboratorio acabaron en una exposición en el showroom de Finsa en el Madrid Design Festival del año pasado. Digamos que este proyecto no acabó ahí, sino que luego salió una nueva oportunidad de seguir adelante con él, ¿no? Creo que recibisteis la convocatoria de un concurso. ¿Cómo fue? Sí, de repente, o sea, al acabar el proyecto luego también participamos en el concurso It Makes, que es un concurso hecho por la Embajada Italiana aquí en España y se llama Un viaje entre Italia y España. Y participamos en el concurso de ahí también. Y la verdad es que no nos lo esperábamos, pero ganamos el concurso, fuimos uno de los 6 ganadores y gracias a esto, o sea, los ganadores del concurso iban a recibir un premio y al mismo tiempo también vamos a salir en el Milan Design Week, en Salone del Mueble. Vais a estar allá expuestos, digamos, con vuestro proyecto. Sí. Digamos que cada uno de los ganadores se asociaba, o eran las propias empresas italianas las que seleccionaban esos proyectos, ¿no? Creo que vuestra empresa es True Design, que es además una empresa que ofrece sus productos a nivel internacional y, o sea, digamos, ¿se ha quedado ahí? O sea, ¿se va a quedar en un mero prototipo o qué ha pasado? Y creo que se ha hecho realidad el proyecto.
sino al final nos pusimos en contacto con ellos, se pusieron en contacto con nosotros para el tema del el prototipo que iba a ser para el Milan Design Week, y nosotros pensamos que se había quedado ahí, que una empresa nos había prototipado el proyecto y sin más. Y nada, al cabo de unos cuantos meses nos llegó un correo de Lorenzo, uno de los fundadores de esta empresa, con un correo en el que nos estaba como dando la oportunidad de introducir nuestro proyecto en su catálogo 2021 y nosotros obviamente encantadísimos y súper felices. Estuvimos hablando con ellos vía FaceTime para cerrar temas de materiales, al final nos querían preguntar a nosotros todos los detalles que pudieran cambiar, si se iba a hacer algún cambio, estaban súper dispuestos a escucharnos. Y la verdad que súper bien, con ellos Entrando en detalle, digamos que ahora vosotros habéis pasado como al campo del mundo real, ¿no? A estar con un fabricante, vosotros sois los diseñadores. ¿Cómo ha variado ahí? ¿Habéis tenido que variar mucho el diseño? Entiendo que han cambiado los materiales, las dimensiones quizás. ¿Cómo está siendo esas conversaciones o ese proceso ya diferente al que puede ser un proyecto de escuela, ¿no? Cuando tenéis que hacerlo real? Pues la verdad es que como Blanca ha dicho, nos han respetado bastante el proyecto. Cada cambio que querían hacer nos lo han preguntado a nosotros antes y no han cambiado mucho, han cambiado sí un poco el material, pero gracias al cambio del material también nos han introducido otro tipo de colores con los que trabajan ellos y los materiales con los que trabajan ellos también. Las dimensiones no lo han cambiado, de hecho algunas de las fotos que nosotros sacamos aquí en Madrid les ha gustado tanto que lo han repetido ahí en Italia en sus estudios. Pero eso, que no lo han cambiado mucho porque les gustaba bastante ya como era. Eso es lo que nos han dicho. Al final lo único que han hecho ha sido un poco llevarse su línea de diseño, porque justo. Nosotros teníamos nuestra línea que habíamos diseñado con unos colores a lo mejor que no les encajaba a ellos con la colección que iban a sacar. Entonces ha sido muy mínimo los cambios y de hecho para mejor. O sea, vemos que el proyecto con los cambios que han hecho reluce muchísimo más. ¿Qué creéis que fue lo que les impulsó a decidir introducir vuestro proyecto en su catálogo? Esto es gracioso. El año pasado, en 2020, cuando nos pusimos por primera vez en contacto con ellos, ya empezaron a producir algunos prototipos. Y luego, claro, los produjeron y se los quedaron y resulta que lo dejaron ahí en las oficinas. O sea, no tenía ninguna intención de hacer nada con ellos porque justo. Simplemente fue como tenían que prototipar para unos alumnos de Madrid un proyecto, se quedó ahí y lo dejaron quedaron muy bien, entonces lo dejaron por ahí por las oficinas donde ellos trabajan. Justo, y luego a lo largo de los meses vieron que, claro, como está diseñado para espacios co-livings, también lo empezaron a utilizar en sus oficinas y en las salas comunes. Entonces vieron que la gente los estaba utilizando de verdad, cada uno a su manera, como nosotros lo habíamos pensado, y de repente luego un día Lorenzo, que es uno de los directores de True Design, estaba sentado sobre uno de los taburetes y se dio cuenta de que estaba sentado sobre un diseño que no es de ellos. Y luego le preguntó a los trabajadores, a los diseñadores, de quién era, y ahí salió nuestros nombres y le gustó y vio que la gente lo estaba utilizando y dijo que esto a lo mejor puede funcionar, ¿no? O sea, al final, sin quererlo, se ha vendido solo el proyecto. O sea, que ha sido un auténtico testeo de experiencia de usuario. Sí, justo. Bueno, fenomenal. ¿Cómo creéis que esta experiencia, digamos, de llevar un proyecto didáctico a la realidad va a influir, digamos, en vuestro futuro profesional, que ya estáis en cuarto año, estáis a punto de acabar, solo os queda el trabajo final? ¿Pensáis que va a daros unas primeras pistas de lo que va a ser vuestro espacio profesional? Sí, yo creo que sí. Al final, el haber estado en contacto tan directo con una empresa y haberle estado hablando de temas a lo mejor de presupuestos o de que sí materiales, o al final hemos entendido un poco más cómo funciona una empresa de diseño, somos a lo mejor un poquillo más conscientes a la hora, por ejemplo, de buscar prácticas y tal, cuál sería nuestra función o qué podríamos hacer. Yo creo que hemos entendido muchísimo más cómo sería de principio a fin el proceso de un proyecto. Sí, claro, además
uno se siente orgulloso siendo estudiante, que a alguien le haya gustado tu diseño y que le haya gustado tanto que lo quiere meter en su catálogo, ya uno se siente bien. Y la verdad sí, ha sido una experiencia muy especial para nosotros. Y yo creo que un paso ya así de grande antes de terminar la universidad, en el futuro nos va a ayudar mucho. Sí. Bueno, pues nada, solo me queda felicitaros de nuevo. Gracias. Os deseamos todo el éxito y muchas gracias por haber venido hoy aquí. Como os comentaba, hoy queremos hablar de diseño, de mucho diseño y de procesos de diseño. Y para eso hemos invitado a Andrea Carrera. Andrea, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. Andrea es estudiante del tercer año de Diseño de Producto del Título Superior de Diseño de Producto en IE de Madrid. Y aunque solo estás en tercer año, ya el 2020 ha sido para ti un año muy especial porque te estás embarcando en diferentes experiencias profesionales. Cada una de ellas vinculada a un proceso de diseño diferente, a un reto diferente. Vamos a ver si nos los cuentas un poquito hoy. Quería empezar preguntándote sobre esto que tenemos sobre la mesa, que es fruto de un concurso entre Aristocracy e IE de Madrid, que se celebró el año pasado y del que has resultado ganadora. Sí. Cuéntanos un poco sobre él. Bueno, yo cuando vi el concurso de Aristocracy, supe que me quería meter porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que es el mundo de la joyería, de la relojería. Entonces también era mi primer concurso en el que yo me metía como estudiante y me metí porque me llamaba mucho la atención justamente la categoría en la que quedé, que era diseñar la esfera. Entonces cuando me metí me impuso mucho un poco porque nos dieron mucha libertad y nos comentaban que ellos querían que hiciéramos lo que quisiéramos, que nos expresáramos, que nos divirtiéramos. Entonces por esa parte obviamente me intimidó un poco porque es como ¿qué hago para yo como hacer un reloj digno de que a ellos les guste? Pero a la vez también me gustó porque como nos dieron mucha libertad me iba a divertir de por sí. Entonces lo que hice fue expresarme yo como quería y hacer algo en lo que yo siempre me he relajado y me he tranquilizado, que es con la acuarela. Y también lo que me gusta de la acuarela es que me da la posibilidad de hacer texturas, que a mí me conocen mucho porque soy la loca de las texturas, porque no sé, siento que hay un mundo y por más que tú repitas el mismo procedimiento para buscar la misma textura, siempre va a ser distinta. Entonces eso creo que le da mucha personalidad a lo que yo hice y bueno, resultó que les gustó mucho mi propuesta de las texturas, que al principio también es verdad que me dieron como un poquito o sea, no es que me dio un poquito de miedo, sino que siempre me habían dicho que por más bonito que era lo que les había presentado, porque a ellos les gustó mucho desde el principio el proyecto, lo veían poco posible, porque nunca habían visto una esfera tan colorida o con muchas, digamos, formas. Entonces me dijeron, por más que nos guste mucho este proyecto, no creemos que vaya a ser posible producirlo. Entonces ahí ya yo como que me desesperé un poquito, pero quise seguir haciéndolo porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo y bueno, al final resultó que sí les terminó gustando tanto como para producirlo. Sí, recuerdo muy bien porque este es un proyecto que ha sido un proyecto especial que se sumaba a la carga ya del curso. Sí. Digamos que tú ahí proactivamente te has sumado y te ha motivado el trabajar Sí. con una empresa como Aristocracy. Sí. Efectivamente había 3 categorías y además estabais tutorizados por José Hurtado, que es bueno, el responsable del diseño, del equipo de diseño de relojería de Aristocracy. Y él es una persona que tenía muy ordenado el cronograma, era un cronograma duro e intenso, ¿no? Pero te dejó la libertad suficiente para tú poder un poco tomar este tema del mundo de la acuarela que dices que te inspira. Y dentro de la acuarela, ¿cómo has conseguido, digamos, esas texturas? ¿Qué es lo que tú te has imaginado? Bueno, yo al principio, honestamente, empecé un poco con la inspiración de las texturas del universo, pero honestamente, cuando iba haciéndolas, me di cuenta que hay muchas que no se parecen a las texturas del universo, lo que yo buscaba, pero sí tenían mucho potencial y no las quería dejar por fuera. Trabajé muy obsesivamente, si es verdad, porque ese es mi estilo de trabajo, como que no quiero desaprovechar ningún estilo que me pueda salir de esfera. Entonces lo que hice fue fluir y experimentar y ver qué me salía, y ya luego cuando se las presenté a José le dije, están inspiradas en el universo, pero sí es verdad que hay unas que no tienen nada que ver. Él también le gustó, porque ¿qué pasa? Que también me di cuenta
que con mis esferas las personas también veían lo que ellos querían, o sea, lo que les gustaba, digamos, de por sí. Porque, por ejemplo, hay unas texturas que yo, por ejemplo, veo el universo como tal, pero hay otras personas, como por ejemplo una amiga que estudia biología, que veía glóbulos rojos. Entonces cada quien, según sus gustos o lo que en su subconsciente tiene, ve lo que quiere. Y eso también como que le dio personalidad a mi proyecto. Cada quien veía lo que le gustaba. De hecho, les gustó tanto que no solo ha resultado ganadora, sino que creo que es el próximo otoño. Sí. ¿No? Sale una colección cápsula con tus esferas, con esta colección de relojes. Sí. Yo me pido uno. Sí. ¿Cómo ha sido? O sea, una vez, digamos, que este proyecto se tiene que convertir en realidad, y con esa inquietud que tenían ellos de cómo llevamos esto, cómo hacemos viable, cómo de una acuarela podemos pasar a una esfera real, sí. Porque tú has entrado, digamos, en lo que ha sido todo el proceso, ¿no? de llevar y de hacer viable una idea. Sí, lo que pasa es que, claro, estuvo el inconveniente de la pandemia. Entonces yo me mantuve muy cercana a ellos, pero obviamente virtualmente. Entonces no pude estar tan de cerca en lo que es en el proceso muy de fabricación, pero siempre estuve al tanto de cómo ellos estaban fabricando estos relojes, si a mí me gustaban los resultados. Entonces, la verdad, el trato ha sido muy cercano, yo me he sentido muy incluida y muy agradecida con ellos por toda esta desgracia y por cómo lo han seguido, y eso. O sea que de momento es sorpresa. Sí, ¿sabes? Nadie sabe qué relojes van a sacar ni cuántos son. Yo no he dicho nada, yo quiero dejarlo todo para cuando lo inauguren. Estaremos atentos. Sí. Felicidades. Y luego hay otra experiencia, esta no es la única que has tenido. Sí. Otra, además, muy diferente. Sí. Así como esta partida de un concurso, de un proyecto especial, luego tienes otra experiencia profesional, en este caso de emprendimiento personal, ya desde tercer año, lo cual, bueno, habla muy bien de tu proactividad y de tu iniciativa y de tu, digamos, bueno, tu vocación de diseño, ¿no? Que es que nació a partir de un workshop, del workshop Mares Circulares, que precisamente se presentó el año pasado también en el Madrid Design Festival, en el que colaborábamos con Mares Circulares y con Jorge Penades a través de una instalación que reciclaba PET que habían sacado del mar. Cuéntame un poquito sobre lo que fue la experiencia del workshop y cómo desde ahí, junto con una compañera, varias compañeras y ahora una, Marina López Carmona, bueno, estás emprendiendo una aventura profesional también. Lo que se diferencia obviamente de esta experiencia es que ese workshop fue muy intenso, fue una semana muy divertida, aprendimos demasiado y cosas que no me esperaba yo que se podían hacer con lo que se considera basura. Y mi compañera y yo nos quedamos como con ganas de más, queríamos aprender más, queríamos como saber qué potencial tenía un desecho. Entonces, después de ese workshop, decidimos seguir experimentando con basura y a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta que nos gustaba mucho lo que estábamos haciendo porque es algo ya en fuera de aula de clase, no nos exigen, es nosotras queriendo experimentar con el material y viendo qué podemos hacer con ello, algún producto, incluso pieza de joyería. Entonces, ahorita estamos muy en bruto, estamos experimentando con todo tipo de basura, no solamente PET, sino que, por ejemplo, ahorita nos estamos dando cuenta mucho el potencial de las bolsas de basura y las muchas que hay. Y bueno, poco a poco queremos, aunque sea dentro de 2 o 3 meses, sacar algo potente y que tenga un mensaje y enseñar a la gente lo que se puede hacer con la basura. Fenomenal, porque digamos que son dos proyectos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo te posicionas tú a nivel de lo que es el diseño y el desarrollo sostenible? ¿Te consideras una diseñadora comprometida? Sí, yo justamente me di cuenta con este workshop que me cambió mucho la mentalidad. O sea, yo ahora lo que antes yo veía como basura, ahora lo veo como una oportunidad de diseño. Y quiero enseñarle eso a las personas, porque a veces las personas suelen pensar en un diseño sostenible como algo muy poco moderno o que se puede ver muy bien que es basura, cuando en verdad si la tratas bien puedes llegar a lograr cosas que ni te imaginas que vienen de un desecho. Entonces ese cambio de mentalidad me ha ayudado a mí a posicionarme ahora más en tercer año, qué tipo de diseño quiero llevar a cabo y utilizar como materia prima basura, que suena súper fuera de lo común, pero yo creo que tiene muchas posibilidades. Sí, porque además, digamos que el utilizar un residuo, este workshop, digamos que no era la primera vez que lo hacíais, ya previamente había habido otro laboratorio, igual que el laboratorio de autoproducción, donde con un docente que nos acompaña hoy también, que es José Camacho, habíais trabajado con el plástico reciclado.
No, eso era... Ay, sí, eso era... Eso te toca, es verdad. Eso, eso me toca este año. Bueno, pues eso se tocará y ahí ya, también tengo vas muchas ganas, eso sí, tengo muchas ganas de verlo porque me está gustando mucho ya sin ser una asignatura, o sea que me imagino que con una asignatura y con un docente que sé que sabe mucho sobre el tema es que lo voy a disfrutar muchísimo. Fenomenal. ¿Cómo crees que va a impulsar, digamos, esta experiencia del 2020, que ha sido un año tan especial para todos y que para ti tan positivo? ¿Cómo crees que te va a impulsar ahora para el nuevo curso, bueno, el nuevo año que hemos inaugurado ahora en enero? Bueno, yo creo que con estos logros y con lo que estoy haciendo ahora me encuentro como mucho más motivada a yo emprender cosas aparte de la universidad y empezar yo a formar mi carrera como profesional sola y siempre hacer lo que tu instinto te diga, tipo, si te motiva, te mueve y sabes que vas a sacarle provecho y te va a dar un resultado que te va a gustar, hazlo. Y eso es suficiente para mí como para empezar a ser diseñadora. Fenomenal. Sí. Pues espero que ese camino sea motivador, inspirador y de éxito, lleno de éxito, Andrea. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, quiero presentaros a una persona muy especial que nos acompaña hoy. Él es diseñador de producto, se formó con nosotros en IE de Madrid y hoy es un docente que es pilar fundamental de la Design School. José Camacho, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nada, un placer. Siempre es un buen momento en compartir conocimiento en un foro como este, el Madrid Design Festival. Sí, hoy vamos a hablar aquí de diseño, de procesos de diseño. Quería preguntarte en primer lugar, con esa aventura, ¿no?, dentro del diseño que llevas tú, ¿qué es para ti proyectar? ¿Cuál es tu forma de trabajar? ¿Cómo enfocas cuando te enfrentas a un reto, tanto como diseñador, y cómo lo llevas a lo que es el campo docente? Pues bueno, para partir de un punto así como teórico, podríamos hablar, en realidad, proyecto es diseño, diseño es proyecto, lo utilizamos como sinónimos casi. Y en el fondo, pues diseño es concepto, es color, es composición, es espacio, es volumen. Entonces al final, cuando uno piensa en el proyecto, yo me quedo con una definición que además ha aprendido un profesor y con el tiempo la he hecho un poco mía, que es pensar en el proyecto como traer el futuro, imaginar el futuro, traerlo al presente, pero con los referentes del pasado. Por eso siempre digo que es tan importante en el mundo del diseño, en la formación en diseño, mantener lo que es la cultura y la teoría del diseño, esas bases como fundamentales. Porque a veces los estudiantes, yo y todos hemos tenido esa inquietud de ser como radicales, transgresores, intentar siempre romper el status quo. Pero en realidad, si no conoces el status quo, no puedes cambiar el status quo. Por eso siempre es importante tener esa formación previa. Es algo que yo tengo muy en consideración a la hora de formar y agradecí que fuera así también mi formación en las escuelas de diseño. Para un proyecto hay que generar ideas, buenas ideas en realidad. Y esto parece muy fácil de decir, pero es bastante difícil de hacer. De hecho, si pensamos un poco a nivel cognitivo, para generar ideas el cerebro tiene que utilizar la creatividad, la mente creativa. Y en realidad para despertar la mente creativa entran en juego como tres factores. Uno es como la actitud de la persona, cómo se enfrenta a las ideas, al pensamiento. Otra es a nivel contextual, a nivel de ambiente social, geográfico, incluso generacional. Y otro sería las influencias culturales, como el conocimiento que tiene esa persona. Entonces, juntar todo eso, pues no cabe duda, todo el mundo tiene creatividad. Es decir, siempre pensamos que todos tenemos talento, lo difícil es descubrir en qué tenemos talento. Y eso es parte del recorrido de la vida en general y de la formación en diseño en particular. Y luego también, bueno, hablando un poco de ideas, quiero hilarlo con un tema porque a veces las ideas son como muy difíciles
de ubicar. A veces te juegan malas pasadas. Yo lo llamo la paradoja del ajedrez de la Bauhaus. Y es una anécdota que tengo de cuando era estudiante, de un compañero que llegó un día a proponer un proyecto y le dijo al profesor: se me ha ocurrido la idea de hacer un ajedrez en donde todas las piezas tengan la forma de los movimientos que hacen las fichas. Y todos nos quedamos como, wow, pero esto es el ajedrez de la Bauhaus, ¿no? Es uno de los hitos del diseño de producto. Y eso seguramente que la mente te juega a veces malas pasadas, de que piensas que estás diseñando o creando ideas que en realidad son cosas que has visto, y sobre todo en el mundo de hoy que estamos tan absortos con la información y el consumo de imágenes. Efectivamente, ¿no? A día de hoy digamos que el acceso está a través de lo digital, ¿no? Que las referencias ya no son solamente locales, sino que son globales, y posiblemente todo el mundo compartamos las mismas referencias, y por eso a veces la misma idea innovadora nace en dos sitios a la vez, ¿no? Por así decirlo. Claro está, sí. Y hablando también de innovación, al final innovar no hay que confundirlo con nuevo, porque hacer un producto nuevo, hacer un producto repetido no es innovar. Innovar se trata de mejorar. Ahí podemos mejorar en pensar en sumar cosas o también en restar cosas. De hecho, casi prefiero desde mi punto de vista, tiene más presencia a la hora de reducir. Hay un libro muy interesante de John Maeda que se llama Las leyes de la simplicidad, en donde se basa en eso. Tú propones un diseño y luego en la innovación vas a ir reduciendo, quitando cosas para simplificarlo y dejarlo como en el elemento más puro y conciso. Eso es un poco el trabajo de un proyecto. Claro, nos estás hablando, digamos, de la parte más de creatividad y de ideación, de los primeros pasos del diseño. Yo sé que para ti es muy importante cuando ya el diseño se entra en tener que prototiparlo, en tener que pasarlo como a materializarlo, ¿no? Aunque sea también para testarlo, etcétera. O sea, digamos, dentro del proceso de diseño. Y ahí, digamos, dentro de la escuela, el Design Fab Lab se convierte en un espacio muy importante para la formación del alumno. Y tú, como docente, digamos que muchos de los proyectos que acompañas, deliberadamente los posicionas dentro de ese espacio. Cuéntanos un poco qué significa para ti el trabajo en el Fab Lab, qué oportunidades representa a nivel de formación y de aprendizaje de un diseñador y cómo lo aprovechas. Sí, claramente el Fab Lab, digamos que es mi lugar favorito, es el lugar de acción donde suceden las cosas. Tenemos un proyecto que es como la piedra roseta del diseño, pero el espacio donde se suceden esos proyectos son los talleres, en este caso el Fab Lab, que es un taller en sí mismo, un taller que tiene como leitmotiv la innovación. Es añadir a los procesos tradicionales procesos y tecnologías más innovadoras, más punteras, fabricación digital, prototipado rápido, todo relacionado con una producción postindustrial. En ese sentido, volviendo a lo de antes, también es muy interesante concebir que estás viendo las cosas y tocando las cosas. Eso es... Imagínate que tú estás estudiando una obra de arte y solo lo estás viendo en un libro o en Google. Tú ves los nenúfares de Monet en un vídeo, en una imagen de Google en un libro, pero la sensación de estar enfrente de la obra de arte en un museo es completamente diferente. El impacto que te lleva y a dónde te lleva con el proceso de producción es estar en contacto con los materiales, con los procesos, con las máquinas, y es un ambiente en donde te ayuda también a generar y concebir más ideas al mismo tiempo. Todo se retroalimenta. Y es un trabajo muy en sinergias, porque están haciendo cosas en varios puntos, en varios momentos, los proyectos quedan en ese lugar y van avanzando, es una evolución constante. Yo lo llamo un ecosistema tecnohumanista. Total, porque además es muy importante intentar sacar al alumno de ese mundo digital en el que a través del ordenador parece que lo resuelve todo, ¿no? Claro. El hacerle entender que no solo hay que prototipar el proyecto final, sino que tiene que ir haciendo una serie de pruebas para las cuales pues hay diversa maquinaria, herramienta diferente en cada momento. A día de hoy, ¿cómo ordenarías tú, digamos, dentro de un proceso de diseño, qué recursos de un Fab Lab o de un taller ir utilizando en cada momento, o qué puede ayudar a un alumno desde, por ejemplo, el diseño de una silla, ¿no? Cómo pasa por esa primera creatividad, ideación y reto de innovación a nivel conceptual, a cómo puede ir convirtiéndolo en realidad? ¿Para qué podemos usar el taller? ¿Cómo lo abordáis?
Pues partiendo de una idea, empezar a trabajar, y cuando ya tienes el trabajo previo, que como he anticipado antes, es muy importante que haya primero un trabajo de lápiz y papel, pero luego llega la fase que llamamos el sketch interdimensional, pasar esa idea, ese objeto a 3D, aunque sea de forma muy rudimentaria y muy rápida, con papel, con cartón, cartulina, espuma, con lo que esté más a tu alcance. Todo eso ya está dentro del espacio del Fab Lab. A eso luego le añades una capa de tecnología y vas incluyendo, pues hago el modelado por ordenador. Este modelado por ordenador de ese objeto, que ya he concebido y he visto que funciona en una dimensión a escala real, reducida, pues ya lo paso a un 3D y ya ahí se nos abre un campo muy grande, porque utilizamos las máquinas de control numérico. Podemos utilizar desde una fresadora, una cortadora láser y las impresoras 3D, que están en un punto ahora mismo de auge increíble en estos últimos años, y creo que lo seguirá estando. Sí, a eso quería llegar yo, porque digamos que el Fab Lab, ¿no?, está pasando de ser un espacio de simple producción a ser un espacio de innovación, ¿no?, y de propuesta de nuevas oportunidades dentro del mundo del diseño, ¿no? ¿Qué líneas estás trabajando tú, digamos, personales, a nivel de experimentación dentro de este espacio? Sí, yo en concreto me centro en dos áreas. Una es los biomateriales y materiales reciclados, y otra es el prototipado 4.0. Dentro de eso, del prototipado 4.0, especialmente la impresión 3D. Es un tema que desde que yo empecé en práctica estuve en contacto con las primeras máquinas de impresión 3D, que ya son como ancestrales, pero he visto toda esa evolución, y ahora pues tengo en contacto con máquinas de fabricación aditiva, desde máquinas de filamento, máquinas de resina, en donde dependiendo del tipo de proyecto una se adapta mejor a otra, y eso se abre, como te he dicho, multitud de posibilidades. Y dentro de la parte de reciclaje y biomateriales también tenemos ahí una zona específica donde trabajar esas disciplinas, que, bueno, antes Andrea puso un poco en contexto de ese laboratorio, y ahí trabajamos con elementos plásticos reciclados, residuos plásticos que transformamos desde procesos sencillos como puede ser triturado y compactación en alta temperatura, compactación por presión en unas prensas, y a partir de eso ya obtenemos desde polietileno, desde una bolsa de plástico, un elemento tangible con el poder fabricar un montón de cosas. Sí, de hecho, este último ejemplo que nos estás poniendo, el año pasado, bueno, fue seleccionado en Producto Fresco, ¿no?, el proyecto After Plastics, y que además obtuvo una mención del Madrid Design Festival. Sí, sí, de lo cual estamos muy orgullosos, porque fue una sorpresa muy grata. ¿Qué otros proyectos puedes destacar a nivel de innovación y de nuevos caminos que estemos experimentando en la escuela? Pues puedo comentarte un par de ellos. Quizás recuerdo con bastante cariño un proyecto que tiene su base en la impresión 3D, que es un elemento de una órtesis antiespástica, un elemento para el tratamiento en fisioterapia de enfermos, de pacientes que tienen dificultad para estirar los dedos de su mano, y creamos una órtesis, un dispositivo que se acopla y se hace a medida de cada persona para poder hacer ese movimiento de tracción para estirar la mano. Eso fue un proyecto que fue diseñado por Diego Acosta y fue también ganador del Dyson Award del año pasado. Y otro que te puedo comentar es también un proyecto finalista del Dubai Graduation de hace un año, en donde se presentaron con un dron polinizador. Los alumnos Laura Cranolini y Juan José Martínez hicieron un trabajo también fantástico. Diseñaron el dron que es capaz de portar una semilla de un lugar a otro para así repoblar zonas de vegetación en el mundo. Sí, de hecho recuerdo este segundo proyecto que mencionas, que efectivamente estuvo presente en el Global Grad Show de Dubái del año pasado. Yo los acompañé, y además ellos resultaron ganadores del premio al emprendimiento allá en Dubái. Y en este momento Juan José Martínez, sí, ¿no?, está desarrollando, bueno, está dentro de un programa europeo para llevar este proyecto al emprendimiento, con lo cual esa innovación, ¿no?, de un proyecto, de lo que puede ser una visión disruptiva y de futuro dentro de una escuela que no tiene un condicionante a nivel de viabilidad, de tiempos, de budget real, luego cómo resulta de tal interés, ¿no?,
que sí que puede recoger esos caminos hacia lo que es la realidad. Sí, eso es muy importante porque ves cómo estos concursos te pueden llevar a sitios inesperados. A mí me pasó un poco eso como estudiante. Yo a partir de un concurso que me llevó a Eindhoven, un viaje para conocer ahí cómo era precisamente una feria de diseño. Por eso reivindico una feria como el Madrid Design Festival, porque es muy importante tener y compartir diseño. Pues yo en esa feria de diseño fue donde conocí Precious Plastic hace ya muchos años, creo que fue el 2014, 2015, y a partir de ahí fue cuando empecé a interesarme por el tema de reciclaje de plástico y luego yo continué con toda esa iniciativa aquí en Madrid. Efectivamente. Entonces, eso es muy importante para los alumnos, tener esas oportunidades porque te permiten abrir mucho la mente. Efectivamente. Te voy a hacer una última pregunta un poco más personal. Tú como diseñador de producto, con el nuevo escenario en el que nos encontramos, ¿no?, tan cambiante, tan ágil, tan rápido, ¿hacia dónde crees que caminan las oportunidades del diseño? Bueno, en realidad las escuelas de diseño creo que siempre han tenido ese condicionante, ¿no?, de estar en continua evolución. Hasta la Bauhaus, que la tenemos súper mitificada, en realidad estaba siempre constantemente reinventándose. Y nosotros hacemos lo mismo, y más en estos escenarios que nos está tocando vivir. Yo creo que todo apunta en una dirección en donde es muy importante en la era postindustrial, pero hay una cosa que va a ser, si ya tuvimos en los 2000, en la década de Internet, la década del 2010 hasta 2020 ha sido la de las redes sociales, a partir de ahora del 2021 va a ser la década de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial y machine learning, veremos eso cómo va a ir hacia arriba y ahí los diseñadores tenemos mucho que aportar, mucho que decir. Siempre en trabajo en sinergia. Los diseñadores tenemos dos mejores amigos, que es el programador y el ingeniero. Con esa triada ahí pues da pie a producir multitud de ideas, generar multitud de proyectos. Y bueno, es muy inspirador. Pues espero que muchas de esas ideas las produzcas con nosotros como docente y con los alumnos. Se intentará, seguro que sí. Y te agradezco mucho poder conversar contigo hoy, José. Muchas gracias. Gracias.